¿Ya estamos? Bueno, hola chicas, chicos y chiques. Hola profes. Bueno, hoy nos juntamos para charlar, pensar, reflexionar sobre un tema que les debe venir comiendo la cabeza desde hace un tiempo y peor en este contexto en el que estamos encerrados y eso hace que podamos pensar todavía más, ¿no? Y esa pregunta es, ¿qué hago ahora que terminé la escuela secundaria? Seguramente habrán escuchado frases tan voluntaristas como estudiás o trabajás, estudiás y laburás, como que no querés estudiar, y otras tan parecidas e inspiradoras que en última instancia a ustedes no les significan absolutamente nada. Entonces, ustedes piensan, ¿no? Estudiar, sí, pero ¿qué? Si ahora no me interesa nada, o por otro lado, comienzo a estudiar y no es lo que yo pensaba. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Lo dejo? ¿Pierdo el tiempo cada vez que comienzo algo y no termino? ¿Y por qué no tengo yo ahora, en este momento, las cosas tan claras? Y esas preguntas vamos a hacer un mea culpa un poco los profes porque es algo que nosotros estamos reproduciendo en la escuela. Ustedes van a terminar ahora una etapa con muchos cambios de golpe, ¿sí? Porque en 5 años se tienen que preparar para lo que sería el resto de su vida. Y no es tan sencillo. Las cosas son mucho más complejas, como nos gusta decir a nosotros los profes de historia. Ustedes van a comenzar ahora una etapa en la que van a probar, en la que van a avanzar, en la que van a retroceder hasta poder encontrar el mejor camino para seguir. Y créanme que a ninguno de nosotros, de los profes que estamos acá hoy, cumplió el 100% de sus expectativas cuando terminó la secundaria. Y que ninguno de nosotros tenemos las cosas tan claras hoy como nos gustaría tenerlas. Cumplimos, sí, lo que pudimos cumplir, cómo lo pudimos cumplir y con el tiempo que pudimos. La diferencia que hay hoy entre ustedes y nosotros es que, y voy a hablar por mí mejor, yo no tuve esta oportunidad que hoy les brinda el equipo de tutoría de armar este ciclo de entrevistas inspiradoras para diversificar las miradas, experiencias y subjetividades en torno a la vocación y a la profesionalización. Eso lo leí mal, pero es eso. Y bueno, ¿por qué presento yo esto? Estoy acá con mi compañera Patricia Velacalizaya, que somos el equipo de coordinación del área de sociales. Y en esto sí, háganme caso, si quieren aprender a cuestionar y comprender a la humanidad, qué mejor que esto. Hoy la charla es sobre las ciencias sociales y sus diversas posibles salidas laborales, y de investigación y etcétera. Bueno, por eso hoy nos van a acompañar primero voy a hablar de la única superciencia social que sirve para comprender a toda la humanidad, o sea, la historia. Tenemos a Laura Caruso, que es profesora y doctora en historia, a mi amiga Analía Martí, que ojo, no se quedó solo con historia, sino que también es licenciada en ciencias políticas, y les va a hablar de eso también. Por el lado de la psicología hoy está representada por Gabriela Mayansky, que es coordinadora del área de salud mental del Hospital Gutiérrez, y Sofía Hussein, que es especialista en evaluación y diagnóstico psicológico, entre otras cosas, porque tienen un currículo impresionante las dos. Por derecho, va a charlar con nosotros Indiana Guereño, que es abogada, penalista y docente universitaria. Entonces, ante tanta sabiduría, conocimiento y tantas credenciales, me pregunto yo qué hice con mi vida. Así que bueno, los dejo con la charla. Acá está Maride, que va a ser la moderadora. Un gusto estar con todas ustedes y a todos ustedes, chiques. Chao, un beso, los quiero. Adiós. Bueno, ¿cómo están? Y Laura, no sé si te mencionó Ricky en su afán de llevar gente a su costal. Bueno, ya que son mayoría la gente de historias, esas políticas y demás, ¿quieren empezar? Un poco, no sé si Analía o Laura, ¿cuál de las dos tiene más ganas de empezar a contar un poco? Básicamente porque la profesión, bueno, es en donde están paradas hoy, pero ¿cómo llegaron a donde están paradas hoy? ¿Sí? Un poquito ese recorrido que es lo que está por venir con los chicos. Como quieran. ¿Quién quiere empezar? Laura, dale. También. Bueno, gracias. Lo Ante mismo, todo, Laura, gracias como por... vos
arranco cortito y después seguimos, porque además creo que hicimos un camino parecido, ¿no? Hacia filosofía y letras. Creo que todas nos preguntamos qué hicimos con nuestra vida, ¿no? Frente también a la presentación de Ricardo, la pregunta de qué hacer frente a terminar el secundario y a pensar qué hacer, no solo qué estudiar, ¿no? Y responderse, bueno, quiero estudiar una carrera primero, y preguntarse cuál. En mi caso particular es un autorrelato, creo que todas y todos construimos relatos de nuestras propias historias, a eso me dedico, ¿no? Pero a una historia más amplia, pero en lo personal, tratando de despojarlo de toda idealización. Yo terminé el secundario y no tenía ninguna duda de qué carrera quería seguir, pero no es una historia muy común, por eso tal vez sume una excepcionalidad. No tenía ninguna duda durante todo el secundario, es algún año que pensé que iba a ser física, y hoy me pregunto por qué no lo hice a veces, ¿no? Pero tenía una inquietud, y no tenía que ver con una profesión, pero realmente tenía una inquietud permanente de no poder, que no tenía que ver con lo profesional, no estaba tan segura si yo quería ser profesora de historia, ¿no? Si quería dar clases de historia. Lo que yo sabía es que no podía entender nada si yo pensaba permanentemente en el presente, ¿no? En somos los que estamos, en esto es lo que pasa, y había una inquietud permanente, y es cero construcción de un relato, era permanente, real, de, bueno, así como es la historia de mi familia, así como es mi propia historia, es la historia de mi barrio, no podía entender nada de lo que me sucedía sin pensar en que había algo más que conocer. Y desde ahí en adelante me parecía la única opción posible, de verdad, incluso además de ser la ciencia madre, ¿no? Como dijo el colega. Pero frente a otras posibilidades en las ciencias sociales, en la antropología, la sociología, incluso hasta la arqueología, digo, había otras opciones, la historia para mí siempre fue no una salida laboral. Y ahí es un problema, porque el mundo presenta la realidad nos presenta desafíos mucho más concretos, ¿no? De qué vamos a laburar, cómo nos vamos a manejar. Yo ahí, y con esto dejo, mi pregunta nunca fue solamente cómo iba a trabajar o de qué, sino, y creo que tal vez tiene que ver con a lo que nos dedicamos, ¿no? ¿Qué quiero hacer, ¿no? O sea, ¿qué soy? Porque muchas veces yo no soy profesora, no, o sea, no me dedico a la docencia, yo soy historiadora, ¿no? Algo así como una actitud. Y tal vez la pregunta o la pista sería pensar cuál es su inquietud, que cada uno piense qué lo inquieta, más que qué profesión quiero seguir, ¿no? Es una pregunta así como muy amplia. Eso. Pero cuando vos decís que sos historiadora, ¿qué es ser historiadora? Preguntarse permanentemente, inquietarse e interrogarse permanentemente por las causalidades, las contradicciones de las cosas, ¿no? De las relaciones, de los sujetos, digamos, de todo lo que nos rodea, de alguna manera, ¿no? Y poder pensar en, bueno, el cómo llegó a ser eso así, ¿no? Cómo llegamos nosotros a ser así, poder explicarnos, y es una frase que todo el tiempo decimos les historiadores, porque es real, no hay manera de hacer historia, ni de enseñar historia, ni de pensar la historia, si no es desde el presente, ¿no? Y a mí lo que me inquieta, y creo nos inquieta a todos, es, bueno, hoy estamos así y tiene un origen, ¿no? Y tiene una explicación, y tiene de alguna manera una dinámica y unas contradicciones que yo necesito entender. Esa era mi inquietud, ahora un poco más elaborada, ¿no? Pero de alguna manera esa era mi pregunta, ¿no? Esto de leer el diario y tratar de entender, mirar un titular y tratar de entender qué explica eso, cómo explico eso, ¿no? Cómo me lo explico. ¿Y vos pensás que la escuela te sirvió, te ayudó, te acompañó en algo? Quizás hubo alguien en la familia, cuando dijiste, Sí. bueno, yo siempre quise algo que tenga que ver con la historia, ¿sabías a dónde ir a buscar eso, a qué lugar, a qué puerta tocar? Sí, en la escuela secundaria tuve 3 docentes de historia con los cuales después seguí en contacto, incluso fueron súper inspiradores. Y el momento en que dudé de seguir física también tenía que ver con una afinidad y una cercanía no solo con esa ciencia, sino con un docente. Es súper importante la labor que tenemos ahí, me parece, ¿no? Como lo que hacemos, lo que transmitimos, esto, y no tiene solo que ver con
el conocimiento, no sé si eran los mejores docentes, pero sí transmitían esa inquietud, esa necesidad, ¿no? y esas ganas. Y ahí me acompañaron, de hecho luego las prácticas docentes y las observaciones las hice con esos docentes, en mi colegio, en mi ex colegio. Y también tenía obviamente en la familia, mis hermanos, también todos universitarios, entonces tenía a dónde preguntar, ¿no? Y a dónde acercarme. No era algo lejano, eso es muy cierto, si bien mis padres no son profesionales, ni mucho menos, pero sí nosotros hicimos esas búsquedas, tuvimos la posibilidad, y eso fue la escuela, y en nuestro caso todos, la escuela pública, ¿no? Bien. Y así pasamos después un poco con Ana, que es tu afín, digamos. En este recorrido que hiciste desde que lo pensaste, lo imaginaste, lo estudiaste y ahora viene el campo como del trabajo. Digamos, qué te puso contenta como a favor de lo que pensabas que iba a ser como re difícil? ¿Y con qué obstáculo te encontraste que pueda convertirse en un consejo así, digamos, a corto plazo, aunque sea? Tal vez lo primero que pensé es, bueno, cuando empecé a cursar la carrera en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, es una carrera larga, o era una carrera muy larga en ese momento, con lo cual Bien. era un trayecto importante a imaginar. Entonces trabajé toda la carrera de otras cosas que nada que ver, y en la salida inicial, el horizonte primero era dar clases, ¿no? Esto que yo no me había preguntado o no había deseado inicialmente, pero era la salida laboral más inmediata, ¿no? Y mi desilusión fue con y los felicito por eso en gran manera a ustedes, porque mis primeras prácticas en una educación media, en la escuela secundaria, fueron muy difíciles. Había que tener algo más, no era solo, ¿no?, armar una clase, dar contenido, y me di cuenta que tal vez inicialmente eso me iba a costar mucho más, y fue difícil, ¿no? También encontré otra beta después, ¿no?, de docencia en otros espacios y de investigación, pero eso fue un desafío que, bueno, con los años uno aprende, ¿no? Pero algo que pensé que era mucho más automático y no, para nada. Es más fácil. Acá nos llega una preguntita, como para poder ir recogiendo nuestra audiencia, que en este momento está invisible para nosotros, pero están ahí. Qué bueno. Sí, que tiene que ver con que les expliques un poquito más allá de lo que ellos pudieron leer en los flyers, qué es ese lugar donde trabajás, ¿sí? Y qué haces en ese lugar donde trabajás hoy. Ok, hoy trabajo en el Instituto de Altos Estudios Sociales, que se les dice IDAES, que es un instituto en ciencias sociales de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín. Yo hice toda mi carrera en la UBA, pero ahora trabajo en otra universidad, y a la vez, dentro de esa universidad yo soy docente, pero además soy investigadora, y eso implica que quien me emplea no es solamente la Universidad de San Martín, sino el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ¿no? Que aprovecho para decir que estamos justamente los investigadores en paro hoy, ¿no? En pleno plan de lucha, pero bueno, ese es otro tema que después se puede charlar. Y en esa combinación de actividades de docencia e investigación, yo doy clases de historia argentina, de historia general, por llamarlo de una manera muy amplia, seminarios más orientados a temas específicos, doy clases para antropólogos y sociólogos, futuros antropólogos y sociólogos también, no solo historiadores, pero también investigo, escribo, me dedico a escribir historias, ¿no? A construir historias sobre lo que yo elegí, por suerte, que es la historia del mundo del trabajo portuario acá en Buenos Aires. Buenísimo. Bueno, te dejamos ahora tomar un mate y le preguntamos un poco a Ana, a ver un poco su recorrido. Ana, para Hola. los que estamos por acá, es compañera nuestra desde la escuela, es profe de muchos de los chicos y las chicas que están mirando en este momento esta transmisión. Y bueno, es como que si uno la ve a Ana, la identifica con la historia, pero la ve también como profe, pero no solo es profe y además es profe. Así que bueno, contá un poquito, Ana, si podés, cómo fue tu recorrido, cómo llegaste a esta elección. Bien, bueno, ¿se me escucha bien primero? Sí, yo sí. Perfecto, perfecto.
Bueno, yo algunas cosas en común con Laura y otras diferentes. Por ejemplo, yo no tenía claro que iba a estudiar historia cuando estaba en quinto año. Tenía claro que era humanística, porque bueno, ¿no? Todo lo que tenga que ver con exactas o sus adyacencias no va conmigo, pero no tenía claro qué. Hasta último momento dudé mucho entre letras e historia, y finalmente me decidí por historia, por prejuicio, porque bueno, es la más abarcativa, la más completa, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, empezamos por acá. No tenía la más mínima idea de qué iba a trabajar. La carrera está, según el plan de estudios, planeada en 5 años. Yo la hice trabajando en el ámbito privado, en otra cosa, nada que ver, así que tardé 8 en hacerla. Así que todo ese tiempo larguísimo que estuve en la Facultad de Filosofía y Letras, que es un espacio inmenso en todas sus dimensiones de la palabra, hacia el final de la carrera pensé que me iba a dedicar a la investigación, intenté presentar beca con ISET, nunca resultó, y en ese esperaba docente, pero bueno, es lo que hay. Y empecé a trabajar en la docencia sin ninguna proyección, sin ninguna expectativa, y me encantó. Y ahí me quedé y mandé todo lo demás a otros lares. Y al revés, hay otra cosa distinta también con Laura, para mí fue al revés, o sea, fue lo más lindo encontrarme con los múltiples problemas que tiene la docencia, fue lo más divertido de todo. Así que ahí me quedé y lo empecé a disfrutar enormemente, pero sí con el correr un poquito de los años del trabajo docente, que tiene su limadura de cabeza, me faltaba como un poco de lugar de espacio, más digamos, de organizar, ¿no? Un conocimiento, y entonces ahí es que decidí volver a estudiar, más eso, como un espacio de formación, que por otra salida laboral o carrera académica, digamos, ¿no? Que ya no hay ninguna posibilidad en el horizonte. Y otra vez las humanísticas, y ahí otra vez, bueno, obviamente la primera que apareció de nuevo fue letras, porque había sido la original, sociología, antropología, y bueno, finalmente me decidí por políticas, que comparando, digamos, como los programas de estudio, era lo que menos había visto a través de la formación, digamos, ¿no? En general. Así que me recibí también de licenciada en Ciencias Políticas, pero sigo, digamos, tengo claro que mi lugar vocacional tiene que ver con la docencia. A mí por ahí las 2 o 3 cosas que me gustaría resaltar para los chicos que están viendo tiene que ver bastante con lo que dijo Ricky al principio. Que nadie sabe a los 18 años qué va a hacer, que pueden cambiar de opinión todas las veces que lo crean necesario, que en mi caso hice formación formal, digamos, todo público, desde jardín hasta el último título, y muy formal, porque las 2 carreras son universitarias, las 2 son de la UBA, pero que no es el único camino, pero ni de casualidad, que hay múltiples caminos, múltiples opciones, que no es solo ese título que parece que vas a enmarcar lo que importa, que tener cualquier trayecto educativo implica un esfuerzo. Y si no te gusta, si no lo estás disfrutando, digamos, es como remar en dulce de leche. Entonces, que se sientan libres y tranquilos de poder probar, de eso, empezar con, no sé, física, como creía Laura, y si hacen 2 años y no les gusta, bueno, otra cosa, no pasa nada. Y esos 2 años no están perdidos. O sea, todo conocimiento sirve, y no solo por el conocimiento específico de la disciplina, sino porque todo uno transcurre en el tiempo. Yo decía recién, bueno, la Facultad de Filosofía y Letras es un mundo. Yo creo que más allá de todo lo que aprendí de la disciplina en sí, bueno, conocí gente y un mundo que jamás hubiera conocido si no hubiera transitado 8 años por Juan. Así que me parece que eso es como la libertad de saber que lo que deciden ahora no es siempre,
que tienen todo el derecho a cambiar de opinión y que traten de hacer lo que les gustan para que las puedan disfrutar y que además es mucho más. Y que eso, que también la vida te puede ir sorprendiendo. Yo hice esta carrera sin saber para qué y me terminó ayudando a descubrir un espacio que me encanta y que disfruto, pero que no lo tenía claro al principio. Hay como dos preguntitas básicas. Vamos a ir por la última, que tiene que ver con, que justo surgió, les voy contando como a los demás, nosotros que somos docentes, hay veces cuando llegamos con los chicos más grandes que les preguntamos, bueno, ¿qué quieren hacer? Si van a estudiar, o van a viajar, o van a... Y cada vez menos encontrás a alguien que diga que quiere ser docente, ¿sí? Y en un quinto, que es el quinto que donde en realidad arrancó todo esto que charlando con los chicos, encontré un varón que me dice, yo quiero ser docente. Buenísimo, y ahí fuimos tejiendo este encuentro. Entonces, de ahí viene la pregunta que le vamos a hacer a Ana, que surgió en el chat, que es, ¿cuál es el desafío que encontrás como la docencia hoy, como docente hoy, más allá de este año raro, este paréntesis de año medio raro que estamos transitando? Bueno, tiene como múltiples respuestas, ¿no? Porque por un lado es, bueno, uno va para algo, intenta, digamos, transmitir ciertas cosas, pero me parece que la parte más interesante es en el ida y vuelta, que uno también aprende todo el tiempo. Uno planifica la clase, piensa una clase, piensa el plan A, piensa el plan B por si el plan A no funciona, piensa el plan C porque por ahí tampoco funciona el plan B, piensa el plan D por si tampoco funciona, y los chicos te van a proponer el F, el G, el H, el I, el J, y tenés que estar como todo el tiempo retroalimentando eso y generando cosas nuevas, tratando que les resulte interesante, tratando de reconocer y espero que después no, no vengan los scratches, de respetar los intereses también de ellos, porque también siempre les digo eso en las clases. Mi profesor de biología, pobre gente, o sea, podrían ser el Paulo Freire de la biología y conmigo no iban a conseguir nada. Entonces, yo también intento generar ese vínculo donde, bueno, al que le interesa más la temática, que tenga más opciones, y respetar al que le parece que la verdad no va con él, digamos, no es para él. Pero me parece que es un desafío como constante, permanente, no sabes por dónde va a surgir. Y al mismo tiempo te digo, también está, ¿no? La preparación y pensarlo en tu casa y ir con los 5 planes diferentes. Pero ir como hay que adaptarse todo el tiempo y eso te mantiene como muy, no te puedes achatar, digamos, no podés no estar ahí atento. Sí, ningún día es igual a otro, como en todas las carreras. No. Y cuando vos decís que estudiaste ciencias políticas son los politólogos y las politólogas? Sí, Soledad Cunha, por ejemplo, un hermoso referente de nuestra universidad, es politólogo. Y bueno, entonces... Abal Medina también, digo, hay muchos, ¿no? Pero... Está bien, entonces el politólogo es aquel que va a hacer su carrera como político o como política, digamos, tiene que ocupar algún cargo. No necesariamente, lo que pasa es que el perfil de la carrera está pensado en el diseño de políticas públicas, particularmente, tiene como dos grandes ramas, el diseño de políticas públicas, que por eso, digamos, pueden abarcar distintos ministerios, en este caso ya es un exceso, pero bueno, y por otro lado lo que tiene que ver con las campañas políticas, el relevamiento de intereses electorales, tiene como opinión pública, tiene como esas dos grandes ramas de aplicación profesional. Buenísimo. Bueno, vamos a ir pasando, después vamos volviendo, porque así todos los protagonistas tienen un ratito ahora. Me parece que vamos con gracias Ana, con Indiana, que es dentro de todas las participantes acá, es nuestra abogada penalista, ¿no? Sí. Así es. Y que tiene, más allá de que ahora que nos cuentes un poco, también retomar un poco cómo fue tu proceso de llegar a esto que queremos, en definitiva, de la elección, que no es única ni acabada, pero bueno, hay cosas que uno va eligiendo y dejando, ¿sí? Así que bueno, adelante, Diana. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar en este espacio. Mi historia arranca en Carué, mi lugar en el mundo, provincia de Buenos Aires, a 600 kilómetros de acá.
por aquella época, cuando terminé el secundario, sí o sí te tenías que ir. Bueno, no sí no, pero digamos que las familias que pudieran, y por suerte mi familia pudo hacerlo, era como que te obligaban, digamos, a irte a estudiar, a que puedas seguir una carrera universitaria. Y yo lo primero que pensé, digo, bueno, si me tengo que ir de mi amado Carué, bueno, voy a elegir una carrera que me sirva para volver ahí y para poder ejercer ahí, ¿no? Pero a la vez sentía que me gustaba ciencias políticas, porque me encantaba, nada, todo lo que era gubernamental, digamos. Sin embargo, terminé decidiéndome por derecho con esta idea de volver a mi lugar de origen. Lo que pasa es que cuando llegué a Buenos Aires, yo ahora vivo en Buenos Aires, y empecé a cursar Derecho, hice Derecho Penal y me enamoré. Y ahí no hubo vuelta atrás. Una vez que tomé contacto con el Derecho Penal, dije, acá está mi esencia, acá está mi ser, ¿no? Esto que decían antes de, bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué soy? Bueno, es como lo mismo, yo me defino como una buscadora permanente. Porque imagínense que el mundo penal es un mundo patriarcal, es un mundo de varones, y hacerse camino para una mujer es difícil, no es imposible, es complicado. Pero ¿por qué digo que soy una buscadora, si es que existe esta palabra, buscadora permanente? Porque voy como explorando, ¿no? O sea, trabajé en la profesión, trabajé también en el Poder Judicial, soy la presidenta de una organización no gubernamental, hace años ese es mi espacio militante, y la verdad que mi pasión, digamos, por lo penal tiene que ver con las injusticias y tiene que ver con defender la libertad. En este sentido, allá por el año 2014, después de haber sido mamá, abrimos un observatorio dentro de nuestra organización que se llama Asociación Pensamiento Penal, con la idea de ver cómo funcionaba el sistema penal, ¿no? Y ahí empezaron a llegar historias de personas inocentes privadas de la libertad, donde revisábamos los expedientes y encontrábamos que las propias pruebas de la inocencia estaban en el expediente, no es que era necesario hacer un juicio aparte, sino que estaban ahí y nadie las había leído. Entonces empezamos a trabajar en eso y así, bueno, hemos logrado varias libertades. Lamentablemente, una de las personas más especiales, porque entablé un vínculo muy hermoso con ella, con Cristina Vázquez. A ver, porque en la Facultad de Derecho te enseñan que vos tenés que separarte de las causas para poder pensar fríamente, ¿viste? Y yo hice todo al revés, digamos, o sea, eso yo no lo puedo llevar adelante, esa máxima de la Facultad de Derecho. Y la verdad que entablamos un vínculo muy grande sobre todo con Cristina Vázquez, quien después de estar privada de la libertad 11 años, inocente, ella había sido condenada a prisión perpetua por un homicidio que no cometió, estuvo 11 años, en diciembre del año pasado logramos que la Corte la absuelva y la libere, tanto a ella como a Cecilia Rojas, y lamentablemente hace un par de semanas la encontraron sin vida en su casa, a Cristina. Así que esto fue un golpe muy grande, pero también es un empujón a seguir, a seguir confiando en que el camino está en la construcción permanente, en no bajar los brazos y en seguir trabajando por lo que creemos, ¿no? A mí al principio, cuando empezamos a trabajar, perdón. No, perdón que te interrumpían porque
este caso que vos contabas de Cristina, yo me enteré hace poquito haciendo un curso donde está el caso y donde te conocí antes de conocerte, digamos, y justamente lo que pensaba era, bueno, el trabajo con las cuestiones de género y con las cuestiones también de nivel de vulnerabilidad y demás, es también una decisión que uno tiene que ir tomando en la carrera. No tener que ir para que sea ese el único rumbo, son, digamos, los otros colores que presenta el quehacer profesional, porque vamos a ir viendo que el derecho también se divide en varias ramas, y dentro de cada una de esas ramas tiene un montón de caminitos también para recorrer, y creo que en definitiva, bueno, escuchándote un poco a vos, bueno, un poco a partir de lo que había visto de ese video, que ahora me contaste el final, una parte, bueno, me puse contenta, y otra parte, bueno, la verdad que fue como impresionante. Digo, esas búsquedas tienen que ver con uno, porque al principio cuando terminás el secundario, como decían Enrique antes, no sabés que todo lo que es tan cuadradito, y si lo sabés, a veces es hasta termina siendo como una imposición, y esa búsqueda tiene que ver también un poco con uno, como ir conociéndose, ¿no? Digo, a esto iba, si algo tenía que ver con tu familia, si algo tenía que ver un poco con gente que te fuiste encontrando, más allá del tener que salir de Carué, que era tu lugar de origen, porque hay cuestiones que se centran en las metrópolis y suceden acá. Sí, son opciones de vida. O sea, cuando vos iniciás el camino de la militancia y empezás a trabajar para un otro, son decisiones. A ver, esto implica trabajar a la madrugada, trabajar los fines de semana, que tus hijos conozcan los nombres, las causas, las problemáticas, son los hijos de las luchas también. Esto por eso digo que son opciones de vida y son opciones que terminan repercutiendo en toda la familia, ¿no? Pero una vez que cuando vos te topás con injusticias, no podés mirar para otro lado, ¿no? Si vos elegiste el mundo del derecho y encontrás en el camino causas como estas, no puedes decir, bueno, que se ocupen los abogados o abogadas de ella y ya está. No, nada, a remangarse y a luchar junto con un montón de gente más en la que trabajamos en estas causas. Y esto, no conocemos de imposibles, porque allá cuando recién tomamos contacto con la primera causa que fue la de Cristina, nos dijeron, esto es imposible, esto ya no hay nada más para hacer, o sea, es como, ya está. Y es, no, ¿para qué estudiamos tantos años? Algo vamos a poder hacer, si no, ¿qué sentido tiene? ¿No? Y ahí reconvertimos, digamos, la ley y encontramos el hueco para que Cristina pueda recuperar su libertad, ¿no? Después de muchísimo tiempo, después de muchísimo dolor, pero lo logramos. Cuando elegiste estudiar abogacía, tu familia que te decía, no, bueno, sos mujer, no, vos mejor dedicate a herencias, sucesiones, no te metas por acá, sí te metas por allá. ¿Había algún abogado o abogada cerca? No, nadie, pero siempre me apoyaron, siempre como, bueno, está bien. Desde muy chiquitita era la que me enojaba por las injusticias o la que hacía los reclamos correspondientes. Y nada, sabían que seguramente por este lado iba a ir, ¿no? Yo soñaba con ser presidenta de la nación, siempre las madres de mis amigas y mi familia me cargan con eso, porque era como, estaba muy segura que con la cosa pública iba a terminar, digamos, elegí el camino del derecho penal, que también es público y que también se trata de disminuir la violencia. Pero bueno, nada, me parece que lo importante es seguir buscando, como decían Laura y Analía, ¿no? Encontrar lo que te apasiona, lo que te gusta, ir por ahí, por más que no sea redituable en términos económicos,
porque también hay mucho mito en relación al derecho penal o al mundo del derecho, ¿no? De cuánto dinero se gana y todo eso, sino de encontrar lo que te gusta. Yo doy clases y esto es lo que me apasiona, digamos, es por ahí. Bien. Por eso es que vamos, o sea, en este orden, ¿no? A propósito, dejamos a las psicólogas como para este final de la presentación, porque siendo ambas colegas, las invito a presentarse a partir de una pregunta, que es, ¿ustedes creen que la vocación es algo como innato, que viene como en la matriz nuestra, es algo que cae un día como una señal divina, que está ahí y lo que hay que hacer es encontrarla furiosamente como escarbando? ¿Qué creen ustedes que es la vocación? Sofi, ¿querés contestar vos? Bueno, como quieras, un gusto para Igualmente. todos. Bueno, en realidad creo que es una búsqueda activa, no creo que es algo que ya esté dado, sino que las experiencias de cada uno van a ir acercándonos hacia determinado lugar, ¿no? Y bueno, no sé si respondo a tu pregunta, pero coincido en que no es algo que esté dado, sino que uno va construyendo. ¿Y cómo fue tu construcción, Sofía? Bueno, en mi caso, les cuento que tuve la suerte de, cuando en cuarto año cursé la materia en el secundario de psicología, enseguida me llamaron la atención los textos, y puntualmente los textos de Freud, así que fue como que me encontré, encontré con mucho interés enseguida desde los textos que nos habían aportado ahí los profesores. Y bueno, después igualmente hice como un proceso así de orientación vocacional con una psicóloga, más mandada por mi familia. La verdad es que no fue una inquietud mía, sino como, bueno, era como algo de familia. Mi hermano había ido, bueno, yo tenía que ir a orientación vocacional. Y bueno, me sirvió igualmente como para descubrir un poco más, y en realidad fue como reafirmar un poco lo que yo quería. Aunque salieron otras cuestiones, pero bueno, yo ahí confié en lo que yo sentía y creía, y bueno, le di para adelante. Y bueno, ahí sí me anoté, y la verdad es que en mi experiencia a mí me encantó, digamos, lo que fue transitar en la parte de grado, ¿no? Después vino toda la cuestión del posgrado y qué hace uno cuando se recibe, ¿no? Creo que ahí ese es otro camino, pero la verdad es que fue muy lindo, digamos, todo el transcurso ahí universitario, y desde las materias, digamos, me sentí como siempre muy, muy convocada por lo que leía, y bueno, por también tuve la suerte de que, bueno, tuve buenos profesores. También, bueno, aparecen en el recorrido materias que a uno tanto no lo convocan, y bueno, lo que tiene bueno por ahí psicología es que tenés muchas áreas, ¿no? Entonces uno ahí va escuchando hacia dónde quiere apuntar, entonces eso para transmitírselos, ¿no? Porque por ahí uno tiene la idea de la psicóloga de consultorio, y después hay un recorrido enorme para hacer. En mi caso me interesó siempre lo que es la concurrencia, tenía claro que quería recibirme, dar el examen y hacer como la carrera en hospital, y creo que ahí es donde encontré realmente como la mayor formación, y bueno, ahora en 2 semanas termino el 5º año, así que, pero bueno, me especialicé puntualmente en lo que es psicodiagnóstico. A mí me gustan mucho las técnicas de evaluación, así que también sepan que hay otros caminos, que bueno, que es tan amplia la psicología, pueden dedicarse a algo forense, pueden hacer pericias, pueden atender a pacientes en consultorio, pueden hacer la carrera más de hospital, y bueno, son otro tipo de pacientes, pueden trabajar en una empresa, ¿sí? Hacer la parte de psicotécnicos, pueden trabajar en un colegio, como que creo que ahí en la psicología cada uno va a ir encontrando su camino, y hoy en día les digo que no lo tengo claro, lo sigo construyendo, y bueno, me sigo como especializando, soy como muy inquieta en eso, pero bueno, siempre me llamó la atención esto de poder ayudar a un otro,
por ahí me encontraba como siempre haciéndome preguntas que después la psicología pudo darme respuestas, ¿no? De por qué pasan ciertas cosas o por qué, bueno, alguien se comporta de determinada manera, ¿no? Entonces es muy linda la psicología, así que ojalá se animen al que le llame la atención, ¿no? Ayudar a un otro desde diferentes ámbitos, digo, no solo desde el consultorio, sino de sugerir a alguien para un determinado puesto de trabajo y que no la pase mal, digamos, poder decir, bueno, esta persona va a poder rendir mejor en este área. Entonces, porque a mí me interesaba ayudar a la persona, pero bueno, encontré diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Así que espero haber sido clara. Sí, te hago la pregunta inicial con Gabriela. ¿Dónde estudiaste y por qué elegiste ese lugar, estudiar psicología? Yo estudié en la Universidad del Salvador y en realidad también fue como una decisión también muy de la familia todo, ¿no? Bueno, vamos a la facultad privada y yo seguí como ese camino. Pero después a mí me surgió el interés y todo mi recorrido de la concurrencia fue en el ámbito público, así que fue como ir encontrando esos caminos y muy conforme realmente con la Universidad del Salvador en psicología, la recomiendo mucho, así que, y más también tienen como mucha formación también si les interesa la parte de evaluación psicológica, es muy reconocida por eso también. Bien, y la otra que tenemos acá es, vos dijiste que estabas dando vuelta cuando hiciste esa orientación vocacional entre esto y algunas otras cuestiones que surgieron. Esas otras cuestiones se actualizan, se te presentan a veces como diciendo, a ver, y si voy por acá, no, ya las despediste. No, totalmente, aparecen como estas inquietudes todo el tiempo, ¿no? Me interesaba también en su momento abogacía, por eso cuando tuve la parte más de psicología forense me sentí como muy convocada ahí por la temática. Así que no, aparecen todo el tiempo las dudas, pero sí fui encontrando en la psicología ir en estos caminos que dije, ir como especializándome en lo que va más conmigo, ¿no? No sé cómo transmitirlo para que se entienda, pero bueno, por eso me volqué más, como les digo, al psicodiagnóstico, me gustan las técnicas, pero también está la parte clínica, por eso es que trato de mechar ambas cuestiones, pero es como si en la misma profesión, con todas las áreas que hay, voy encontrando como diferentes aspectos de mi personalidad, de mis intereses, ¿no? Y ahí voy tratando de ir especializándome en eso, en esas áreas. Nunca uno se termina de definir. Uno es como muy ambicioso, pero bueno, uno se va tratando de encuadrar un poquito, porque si no, las aspiraciones que uno tiene, ¿no? Por suerte son muchas, pero bueno, llevarlas a la práctica, si no, siempre hay algún curso y una especialización y bueno, hay que ir de a poco, pero se va encontrando el camino, sí. Bueno, Gabriela tiene además una particularidad de tener que responder esta pregunta, es mamá de un alumno de la escuela, lo hablamos, y que, bueno, el alumno, lo sabemos. No está conectado. No sin duda, después lo corroboramos. Pero bueno, sí, te agradecemos también porque enseguida que lanzamos la propuesta, digamos, a la comunidad de familias, Gabriela nos dio el ok y dijimos, bueno, vamos para adelante. Así que bueno, a ver, ¿qué pasa con la vocación, Gabriela? ¿Es algo ahí como que cae como una manzana del árbol? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó Sofía, me parece que es algo a construir, que hay algunos, ahí me incluyo, sí que lo tenemos más claros, otro les cuesta un poquito más, me parece que este grupo tenía como muy claro de entrada que era hacia dónde iba, y hay otros les cuesta un poco más, y me parece que lo que no hay que parar, no hay que cesar es en la búsqueda de a dónde uno quiere ir, aunque se equivoque, digo, no hay manera, mira, siempre cito Karate Kid 3, creo que dice que no hay peor estrategia que la que nunca se empieza, ¿no? Digo, a mí me parece que uno tiene que empezar, y si se equivoca uno por uno, ¿no? No por lo que los otros dicen que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Mi Carué
el CARUE de Indiana, ¿sí? Yo soy hija, ¿sí? Del proceso, así que yo hice secundario afuera, y mi colegio secundario sigo en contacto, esto de la cuarentena, tengo mi grupo, digamos, mi colegio secundario fue la protección que tuve siendo extranjera, mis compañeros, ¿sí? Les quiero contar a todos que hice un secundario en ciencias, yo soy bachiller en ciencias naturales, o sea que tuve matemática, física y química, con talleres de matemática, física y química, con lo cual tuve clarísimo qué era lo que no quería estudiar, ¿sí? Pero yo era la típica compañera que cuando alguien se peleaba con el novio, anda contárselo a Gaby. Alguien tenía un problema, anda con Gaby, ¿no? Digamos, yo era como la típica que venían a confesarse y a contarme sus problemas a mí, con lo cual desde tercer año yo ya tenía claro que, digamos, me encantaba toda la parte de salud. Alguien se enfermaba y Gaby llamaba, o alguien se caía y Gaby era la que iba a la enfermería, ¿sí? Digamos, tenía muy clara mi vocación de servicio, por eso decía que hay algunos que lo tenemos más claros en ese punto. Lo mío era salud sin discusión. También tenía claro que no podía estudiar de memoria, yo no me iba a aprender los músculos ni el esqueleto humano de memoria jamás, ¿sí? Porque tenía un pensamiento 100% cualitativo, o sea, realmente no me salía a estudiar de memoria, me iba muy mal. Entonces ahí fui haciendo como transacciones, ¿sí? Entre lo que me gustaba, que era la salud, entre lo que me parecía que me salía mejor, y bueno, ahí estudié psicología, muy, muy comprometida con el sufrimiento, ¿sí? Yo me doy cuenta que lo que me sigue sosteniendo en mi práctica es el sufrimiento médico adolescencia, ¿sí? De los adolescentes. Y en ese punto, como explicaba el resto del panel que me toca, me fui como capacitando en distintas áreas. Tengo la maestría en salud pública porque me parecía que quedarme sola en el consultorio y no trabajar con la población me quedaba como corta. Por otro lado, tengo una amplísima formación en derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque si no me costaba como mucho trabajar, y mi servicio es un servicio que se trabaja entre lo integral e interdisciplinario, por lo cual todos los diagnósticos son integrales y sí o sí tomamos toda la parte social y familiar del paciente con las vulnerabilidades de lo que le pasa a cada uno de los adolescentes que vienen a pedir ayuda al hospital. Igual que Sofía, mi práctica es 100% desde que me recibí. Yo me recibí muy chiquita, muy jovencita, entré a la residencia y seguí mi práctica, nunca más me fui del hospital. Y Gaby, ya que vos tenés la particularidad de esto de trabajar en hospital, bueno, Sofía contaba un poco cómo había sido su recorrido también formativo, para los que no saben, la concurrencia es un espacio de trabajo y de formación a la vez, ¿sí? Que da la posibilidad al sistema público para poder continuar nosotros. O sea, varias carreras tienen esta particularidad de poder hacerlo. Pero vos, Gaby, tengo entendido que trabajás en el hospital y trabajás con adolescentes, ¿no? ¿Cuál es el desafío hoy con el adolescente en el trabajo como cotidiano desde tu carrera? Porque entiendo que, bueno, nosotros tenemos a los adolescentes desde otro lugarcito, pero que dialogan todo el tiempo con tu quehacer. Por eso, un poquito, a ver, muchos de nosotros nos formamos en el público. Yo hice la residencia, en el que Sofía hizo la concurrencia, yo tuve la suerte de hacer la residencia, para eso hay que dar un examen, y a partir de ahí ya me quedé, la verdad que me pude ir quedando por suerte en el hospital. El gran desafío, acuérdense que es un hospital público, por ahí las problemáticas no es lo mismo cuando se consulta en privado o cuando se consulta en público, es entender la problemática en forma integral. Si hoy por hoy el adolescente viene a que se lo escuche, por eso lo toma psicología, pero tiene un montón de derechos vulnerados, pero muchísimos, de verdad, que hay que convocar a las defensorías para pedir ayuda, porque nos quedamos cortos de SLOPSI, ¿sí? Muchos con problemáticas de salud. Entonces empecemos a sumar, ¿sí? Un adolescente con todo lo que nos pasa o les pasa a todos los adolescentes en esta etapa. Si tiene una enfermedad crónica, es un palito más de vulnerabilidad. Si además de tener una enfermedad crónica, los desalojaron de la casa por no pagar el alquiler, tengo otra vulnerabilidad más. Si en pleno de la cuarentena, los que papás trabajaban en algo dejaron de trabajar porque no pueden, por el tema del COVID, tengo otra vulnerabilidad, ¿no? Entonces, como que uno va sumando palitos para hacer un diagnóstico integral. Creo que el gran desafío hoy es escucharlo al paciente, no solo por lo que viene en todo caso de lo PSI, sino en todo lo integral de lo que está pasando en la vida. Bien. Bueno, me quedo con esto que vos decís de esto de escucharlos, escucharlas.
¿sí? Sí. No, porque tiene que ver con que... Esa es la queja, no me escuchan. Cuando vienen y dicen, no me escuchan. A ver, dale, yo te escucho. Claro, para que nos quede justamente porque para que todos aprendamos un poco desde nuestros lugares, que es lo que a veces está como ahí y no nos damos cuenta, ¿no? Les dejo una preguntita que esta se surgió como para todos, para no, tampoco los vamos a tener acá toda la tarde, pero sí que piensan que si pudieran dialogar con ese yo de ustedes que fueron a los 18 años, más o menos, ¿no? 18, 17, 19, depende cómo les haya tocado terminar. ¿Qué le dirían? ¿Qué señal, con qué idea les pudieran, si tuviéramos esa capsulita para hablar con ese chico o chica de los 18? Yo lo primero que me diría a mí misma es que me anime, ¿sí? Digo, hay como cosas, sí, que me anime, que me tire y que haga lo que efectivamente mi impulso o mi decisión en ese momento que me hubiera animado. No sé si hubiera sido psicólogo, hubiera sido pediatra por ahí, pero digamos, yo tenía claro que era en salud, pero no estudié pediatría porque no me animaba de memoria, lo cuento siempre. La impresión, digamos, o la falta de memoria, lo que uno cree que necesita como memoria, ¿no? Para acordarse toda esa cantidad de nombres. Exacto, sí. Bien, ¿y Laura? Creo que también me diría que me anime y sobre todo que me cuestione un poco más. ¿En qué sentido? Yo seguí la carrera muy formalmente y con esa seguridad, ¿no? De la licenciatura en Historia, el profesorado y ya después con consolidada la parte docente, de investigación, recién ahí empecé a pensar, bueno, de esto está todo, ¿no? Uno necesita convicción, esto que decía Analía, ¿no? Mucho tiempo y para sostenerlo tal vez es necesario ese no cuestionamiento. Y recién ahí, ¿no? 10 años después, dije, bueno, ¿y qué más quiero hacer yo con todo esto? ¿No? De como permitirse preguntarse en el camino, ir chequeándolo más y ver otras aristas, ¿no? De hecho, lo que ahora estoy haciendo, y que es otra salida laboral, que más que salida laboral es otra opción, ¿no? De hacer historia, que no es solo docencia o investigación, es divulgación, para lo cual las carreras no nos forman, casi ninguna de ellas, pero que es re importante, que tiene que ver con contar historias a quienes las protagonizan, ¿no? A las sociedades, a distintos colectivos, trabajar con organizaciones, trabajar con escuelas, con institutos, ¿no? Con otras formas de organización colectiva, que me parece que también está bueno. Y eso recién lo pude hacer después de tener todo el otro asentado, ¿no? Y el camino... Cuando estaba todo ordenado, todo listo, bueno, ahora hago un poco lo que quiero. Tal vez se puede hacer antes, creo que me diría eso, ¿no? Un poco de desorden también, entonces, animarse, un poco de desorden. Un poquito antes mejor, claro. Totalmente. Ana. Sí, a mí me gustaría decirme, lo que pasa que en realidad me lo pude decir, desdramatizarlo. Porque lo que pasa es que la experiencia es intransmisible. Uno puede contar sus experiencias, pero bueno, no quiero que las psicólogas me corrijan, pero la experiencia es de uno, o sea, uno puede decir lo que sucedió, pero si el otro no lo vive es muy difícil. Pero yo como pude vivir las dos carreras, obviamente son momentos de la vida distintas, ¿no? Todo es diferente. Pero yo me veía en mi segunda carrera reflejada en en mis compañeros que estaban sufriendo, que la estaban pasando mal, como yo lo había hecho en mi primera carrera, y yo me reía, pero carcajadas en el aula, mientras el docente se hacía el malo porque no sé qué cosa. Entonces me gustaría como eso, como desdramatizar, porque, o sea, yo la primera carrera eso, no digo que la sufrí, pero, ¿no? Eso, la responsabilidad, tener que rendir los finales, y todo tiene que salir bien, y tengo que leer hasta el último texto, porque me van a preguntar la cita 23 de pie de página. Y la segunda carrera la pude disfrutar porque todo eso era absolutamente irrelevante. Entonces me parece que desdramatizar sería el mensaje. Bien. Ánimo, desdramatizo, desordeno para poder ordenar. Sofi. Y yo agregaría por ahí no exigirse tanto a uno mismo, ¿no? Disfrutar un poco más del camino, coincido con esto de que, bueno, aparecen los exámenes, los finales, y quedarse tranquilo de que después
con la experiencia, con la práctica, aquello que uno cree que no entiende en el momento, después lo va a poder entender y que el tiempo acomoda las cosas. Así que disfrutar del camino y no exigirse tanto y relajarse, disfrutar el camino en sí, que después va a haber tiempo para tomar decisiones de para dónde ir, permitirse como conocer de la profesión que sea todo lo que puedan, que seguramente en la facultad todas las áreas de cada profesión se las van a dar y escuchar, a ver qué te llama la atención y ir descartando, ir diciendo me veo más en esto. Eso sería mi consejo. Está bueno eso también que dice Sofía, porque a veces los chicos piensan que se caen como un abismo que hasta que no termina todo no se vuelve a salir. Y creo que muchas de lo que hablamos cuando teníamos estas clases que podíamos, el ida y vuelta era más fácil, decir, bueno, chicos, lo que está por venir está bueno, estudiar, otro grupo de gente, encontrarse en otras experiencias de vida, otros orígenes. El mientras tanto también está bueno, hasta que te dan el título, el papel, el carnet de salida y el de entrada a otra, ¿no? Entonces, digo, está bueno esto que dice Sofía, de recordar que el mientras tanto también hay que disfrutarlo. Quizás no es tan lo particular que a veces se enseña o se quiere transmitir en el secundario, como ese recorrido medio raro a veces de la vida. Bueno, Indiana, ¿con qué le dirías a esa Indiana a los 18? Que no baje los brazos y que siga su intuición. Digamos, yo vine como con los ojos cerrados, no tenía familia en Buenos Aires, pero algo me decía que tenía que venir para acá porque mi carrera estaba acá. Y bueno, no, digamos que no fue una decisión demasiado racional, fue pura intuición venir imagínense lo que es llegar a los 18 a Buenos Aires a vivir en una ciudad que no conocés. Yo no conocía Buenos Aires. Sé que los trayectos, las vidas con las que estamos interactuando no tienen estos recorridos, pero esa sensación de abismo que comentan la tuve al principio cuando llegué y la tuve cuando terminé la carrera y digo, ¿y ahora qué hago? Digamos, me vuelvo, me quedo y nada, no bajar los brazos y seguir como la intuición, lo que te va diciendo, por más que nos equivoquemos, por más que exploremos y no resulte y eso haga que después terminemos cambiando de trabajo, pero nada, nadie nos corre. Y en esa búsqueda creo yo que así como Caroe te trajo hasta acá, a veces el estar acá, bueno, tenemos la particularidad que estos chicos son de Capital, de una escuela donde, digamos, los reúne, por ahí tienen que ir a otro lugar en la búsqueda ese. Entonces, en vez de tener que salir, ahora quizás tengan que ir a esos otros lugares, porque lo que se estudie, o la ocupación que elijan, o el oficio que elijan, hay que alejarse un poco de la familia, un cachito, un rato, para poder encontrar aquello que está. Entonces, es el proceso como al revés, pero muy similar al que quizás fue tu Caroe que te dijo, bueno, acá hasta acá te acompañaron y ahora van a ver otras personas que te acompañen y los formatos vayan a cambiar. Así que bueno, chicas, les agradecemos un montón. Digamos, yo soy la única cara visible, pero acá atrás hay mucha gente trabajando. Estuvo buenísimo que pudiéramos todos participar y que ustedes pudieran también estar acá, sobre todo porque hay miles de cosas que podrán seguir. De hecho, estas son carreras entre sí y profesores que dialogan en su campo de trabajo en sí mismos, ¿sí? Tanto la abogada con la psicóloga como el historiador. La idea de poder, las ciencias sociales dialogan entre sí. Entonces, bueno, por era este núcleo que queríamos agruparlas y que, bueno, tan gentilmente les agradecemos un montón. Y bueno, si quizás hay otras oportunidades, bueno, ya tenemos el contacto, ¿sí? Bueno, gracias y nada, esperamos que sus búsquedas sigan así. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muy lindo. Gracias, Mari. Beso a todos. Gracias.